las últimas horas el gobierno israelí anunció que va a quitar tanto la electricidad como incluso ya no va a permitir el intercambio de alimentos hacia Gaza. ¿Qué está pasando en este lugar con la población civil? Son aproximadamente 2 millones de habitantes. Le agradezco a Araceli Cortés Galán, ella es fundadora de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina en México, que esté con nosotros precisamente para hablar ahora sobre cómo el pueblo palestino está enfrentando este conflicto. Araceli, gracias por estar con nosotros en el Noti del 11. Gracias, buenas tardes. Araceli, mucho se ha hablado de lo que sucedió este fin de semana en territorio israelí. Me gustaría ahora hablar contigo sobre lo que ha enfrentado el pueblo palestino en los últimos años en medio de este conflicto. Es importante hacer un recuento de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, porque haciendo ese análisis es como podemos encontrar la génesis de esta situación que se está viviendo hoy. El problema de Palestina es que fue despojada de sus tierras desde el año 1947, y aunque a lo largo de las décadas la Organización de Naciones Unidas ha emitido distintas resoluciones para tratar de encontrar justicia y paz en la región, estas no han sido acatadas por el Estado opresor o invasor. Ese digamos que es una parte importante para poder entender qué es lo que está pasando en estos días en particular. Esta violencia de la que estamos siendo testigos todos y todas a través de los medios y de las redes no es algo que surja de manera espontánea o que tenga un propósito exclusivo de terminar con un grupo en particular, sino más bien es la respuesta a décadas de opresión y en particular a esta observación que se hacía en la nota anterior, a las condiciones de cómo viven 2 millones de personas entre 165 kilómetros cuadrados, como es la Franja de Gaza. Justo para allá iba, Araceli. ¿Puedes platicarnos cuál es la realidad que viven, el día a día que viven los palestinos en este territorio llamado la Franja de Gaza? Sí, la Franja de Gaza es, como decíamos, uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Desde el año 2007, este grupo político militar islamista conocido como Hamas ha ganado las elecciones y es quien tiene el poder en esa región. Las posturas políticas de cómo solucionar la situación que se vive en la región no son compartidas por todos los palestinos, ni con su contraparte política, que en este caso sería la Autoridad Nacional Palestina. No obstante, el surgimiento de estos grupos es también como una respuesta a la opresión por décadas de la que han sido objeto las personas que habitan en la región. Entonces, lo que ocurre en Gaza es una violación sistemática de los derechos humanos, porque la privación de la energía eléctrica, del agua, de los derechos a la salud, al libre tránsito, no es algo que esté por ocurrir en estos días, sino es algo que ha ocurrido sistemáticamente desde que este grupo tomó el poder en la región. Claro. Araceli, ayer hablábamos con un habitante de una de las regiones del sur de Israel y nos decía, no entendemos el odio de los palestinos hacia los israelíes porque hay muchos palestinos que cruzan a diario el muro y trabajan de este lado, es decir, Israel nunca se ha negado, es lo que nos comentaba, a darles trabajo, a proveerles de servicio, pero me gustaría que nos dijeras de dónde nace justo esta contraposición o esta animadversión del pueblo palestino hacia el pueblo israelí, más allá de lo territorial, sino en la convivencia del día a día. Bueno, creo que si vamos un poco a la historia, podríamos ir hasta las declaraciones de Balfour en 1917, cuando era un protectorado inglés y se permitió la llegada de grupos y de nacionalidades que no pertenecían y que no tenían derecho a estar en la región. Desde el año 1947 y 48, cuando se dio lo que se conoce como la Nakba o catástrofe, que se instauraron o debieron de haberse instaurado 2 estados, un estado judío y un estado palestino,
La realidad es que los palestinos fueron despojados de su tierra, decenas, centenas de personas fueron refugiadas, han vivido en calidad de refugiados por décadas las familias, y se han construido a lo largo de las décadas asentamientos, se han construido muros de separación. Estos, tanto los asentamientos como los muros, han sido declarados por la Corte Internacional de Justicia y por la propia Organización de Naciones Unidas como ilegales. El libre tránsito, el acceso a todos los derechos humanos y civiles que puedan tener los ciudadanos de cualquier parte del mundo, gradualmente han sido violentados por el ejército ocupante hasta llegar a tener un control sobre todo lo que ocurre en el territorio palestino sin ser su país. Entonces, si hacemos un análisis de todas estas décadas, podemos encontrar dónde se gesta esta manera de reaccionar frente a décadas de opresión, frente a décadas de injusticia y frente a décadas de violación sistemática de los derechos humanos de las que han sido objeto los palestinos y las palestinas. Araceli, te agradezco esta comunicación y sobre todo que nos ayudes a entender un poco lo que está sucediendo en esa región del mundo. Gracias, buenas tardes. Ahí está la opinión de la doctora Araceli. Ojo, no se justifica con nada lo que pasó el sábado en territorio israelí, esta incursión del grupo Hamás. Lo cierto es que, tal y como lo decíamos al inicio del Noti del 11, en este conflicto hay más de 1.000 muertos, casi 1.500 muertos de ambos lados. La violencia es injustificable y lo que estamos tratando de hacer es de escuchar todas las voces, ver todas las aristas de este conflicto y sobre todo hacer un llamado a la paz. Vamos a continuar.